Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para cada uno de ustedes que se haga un tiempo para escuchar mis videos y comentarlos. En esta oportunidad quisiera simplemente reflexionar en ah, dos pasajes, o mejor dicho, en varios versículos de la Biblia. El primero en 2 Timoteo 2:25. 2:25 de 2 Timoteo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Estimados amigos, es tal vez cierto que solamente una persona puede arrepentirse si Dios les concede para que se arrepientan. O sea, el arrepentimiento de la persona por su pecado viene como una decisión personal de Dios y así poder perdonarlo, puesto que acá se nos dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, ¿no es cierto? Que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es concedido por Dios. Y de sentimiento de culpa o de deseo de ponerse en buenos términos con Dios, solamente puede venir si Dios lo permite. Si es que Dios le concede a la persona el arrepentimiento. Hay personas que no se arrepienten. ¿Será que Dios no les concedió a esas personas o no les concede a esas personas el deseo de arrepentirse? ¿Será posible que miles de personas mueren sin haberse arrepentido porque Dios así lo quiso? Pues, ¿qué es lo que leemos acá más abajo en Romanos 9:15, 22 y 23? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y que Dios, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vean ustedes que acá se nos habla que Dios tiene misericordia de aquel que Él quiera sentir misericordia. O sea, si Dios siente misericordia por una persona, eh, Él va a ser misericordioso. Él decide la misericordia, si se mueve a misericordia para una persona que está caminando mal, que ha pecado. Es Dios quien da el paso de sentir misericordia y decide perdonarlo. O sea, una persona puede pedir perdón a Dios, pero es Dios finalmente que por su soberana voluntad le perdona, lo perdona. Y Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, es Dios finalmente el que decide realmente perdonar o no a una persona. Y acá se nos dice en los versículos 22 y 23 que hay vasos de ira preparados para destrucción. Hay personas que están ya preparadas para su destrucción, que nadie puede variar ese destino. Y en el versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. O sea, hay personas a quienes se les muestra misericordia, Dios les muestra misericordia, y hay otros individuos que ya están preparados para su propia destrucción, puesto que Dios así lo decidió. Y esto, estimados amigos, es porque Dios es el que concede que se arrepientan
las personas malas. Es Dios quien decide. Y por lo tanto, Él es quien destina a la gente mala, no arrepentida, a la destrucción. Y no se arrepiente porque Dios así lo decidió, no darles el sentimiento de arrepentimiento, y están conducidos o preparados de antemano para destrucción. Y hay otras personas que son los vasos de misericordia, aquellos que sí reciben la misericordia de Dios, aquellos que han recibido ese sentimiento de arrepentimiento por parte de Dios, y estos son los que Dios preparó de antemano para gloria. Así que a mí no me asombra que haya mucha gente que muere sin arrepentirse y persisten en su mal andar. Hay gente que persiste en su situación, y acá dice Dios que estos son los que son los vasos preparados, o los vasos de ira preparados para destrucción, para su aniquilamiento. Y hay otros que sí están conducidos para misericordia, que preparó antemano para gloria. De ahí que Calvino insistía mucho en su enseñanza de la predestinación. Y en la Biblia parece que los que se van a salvar son los que Dios ha decidido salvar y han sido predestinados para ese fin, como también muchos que están destinados para su destrucción o para su castigo, una predestinación, porque Dios no les concede que se arrepientan, según dice 2 Timoteo 2:25. Y es la soberana voluntad de Dios en este caso. De ahí que haya muchos que persisten en su mal andar y quieren vivir como quieren, porque no se les concede el arrepentimiento. Dios así lo decide, y la persona sigue caminando como le da la gana. Mientras que hay otros que sí son tocados por la misericordia de Dios para que se arrepientan, y se arrepienten, como pudo haber ocurrido, por ejemplo, con el rey David versus Judas Iscariote, que en lugar de arrepentirse simplemente se ahorcó, ¿no? Y estos fueron preparados, ¿no? Este hombre, en este caso Judas, fue preparado como un vaso de ira para su propia destrucción. Eso no podía cambiar nadie, y Dios tampoco lo quiso, parece ser, ¿no? Parece ser en base o siguiendo estos textos bíblicos que nos hablan de que, bueno, es Dios el soberano, es Él el quien decide a quién salvar y a quién no salvar. Eso es lo que parece concluirse con estos versículos, salvo que ustedes tengan alguna mejor opinión al respecto, pero esto es lo que a mí por el momento me parece. Bueno, gracias y hasta el próximo video.